Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta iniciativa de Roche. Es un honor para mí presentar tanto a Carlos Martins, que es nuestro presidente de Roche Diagnóstica Brasil. Vamos a hablar bastante de diagnóstica, y Antonio Silva, que es Strategy in Access and Labor de Roche Pharma. Es una iniciativa que denominamos de One Roche, y será oportunidad de escuchar la visión tanto de diagnóstica como de farma y cuánto trabajando en conjunto nosotros logramos hacer la diferencia para los pacientes, aumentando el acceso, bien como mejorando los desenlaces clínicos, mejorando también el ecosistema de salud. Yo quisiera empezar esta sesión preguntándole a Carlos cuál es su visión del diagnóstico, la prevención y al tratamiento, y cómo Diagnóstica se ha preparado actualmente, y Roche también como empresa de innovación para el futuro, para que cada vez tengamos una mejor salud, no tan solo en Brasil, sino también en todo el mundo. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenos días a todos, Víctor, a los compañeros de Roche. Quisiera saludar a todos los participantes que están ahí. Es un gusto estar con todos ustedes, agradecer la organización de FIS para estar con nosotros y compartir nuestra visión de ese sistema tan importante que es el diagnóstico y el tratamiento, y cómo eso nos integra, cómo podemos provocar un gran impacto en la sociedad brasileña, en los pacientes, en los ecosistemas de salud de Brasil, porque realmente es un reto muy grande. Realmente que en Brasil y nosotros podemos aportar y hacer un impacto también como organización que está en la punta de la tecnología, y luego que invierte mucho en innovación, no tan solo en la parte de tratamientos, sino también en especial hoy día en la parte de diagnóstico, y mucho en la parte también de cómo nosotros relacionamos estos dos mundos, y eso tiene mucho que ver con esta parte del proceso de digitalización, la parte de las innovaciones que lanzamos, y vamos a hablar un poco de eso también. Luego me gustaría empezar su pregunta, que es excelente, Víctor, y hablar sobre el valor del diagnóstico en todo este proceso, en toda la cadena de valor del paciente, desde que empieza a acceder al hospital, desde el ingreso en el hospital, del punto de vista preventivo, digamos, también con el objetivo es que los pacientes no tengan que ingresar al hospital o que acceder al hospital para recibir atención. Debemos invertir en esta prevención y debemos ser más proactivos en gestionar todo este tema de salud relacionado. Una de las cosas que nosotros queremos realmente es elevar el valor del diagnóstico. Nosotros pensamos que después de esta pandemia es evidente el valor del diagnóstico. En una etapa de la pandemia, antes que no teníamos, digamos, vacuna, no teníamos una curación, una forma de curar a los pacientes. Muchos desafortunadamente no están con nosotros. Y luego de implementar una manera de aislar a los pacientes que no estaban positivos. Y solo había una manera de hacer esto, que era por medio de la identificación de esos pacientes que solo veían esta forma de hacer por el diagnóstico. Roche fue la primera empresa del mundo a avanzar en enero de 2020 con la primera prueba de PCR, y solo veíamos esta forma. FDA en aquel momento emitió una autorización de emergencia para que nosotros pudiéramos empezar con ese diagnóstico que era tan necesario en aquel entonces, y ahí empezamos con el tema de la valoración del diagnóstico hasta los días actuales, y no pasa tan solo en el tema del COVID, se encuentra en todo lo que necesitamos en el día a día en términos de check-up, en términos de asegurar de que la salud está bien, en términos de medicina laboral, en términos de cómo nosotros ahora me estoy cambiando, trabajando en Brasil. Me enorgullece trabajar aquí en Brasil en este proceso de migración. Tendré que hacer pruebas no tan solo de COVID, sino también para comprobar que mi salud está bien. Tanto el diagnóstico es fundamental. Y luego me gustaría decir que alrededor del 70% de las decisiones clínicas y que están relacionadas con la terapia de tratamiento. Luego dejaré para que Antonio pueda comentar toda esta parte de tratamiento.
El 70% de las decisiones clínicas vienen de laboratorios, solo el 2% a nivel mundial de todo el volumen de capital invertido en la salud con los diversos gobiernos, empresas privadas, etcétera. Se invierte de hecho en diagnósticos. Si miramos en Brasil, estos 70% se mantienen en las necesidades clínicas, pero solo 0,4% de todo el capital invertido en salud se invierte en diagnóstico. Entonces, la primera provocación que yo quisiera presentar aquí para nuestra discusión y también a los participantes y los gobernantes y las autoridades que están aquí en este debate escuchándonos es que, de hecho, requerimos o necesitamos mucha inversión en la parte de diagnóstico. Es una prevención, es una inversión en donde podremos ser más proactivos, podremos mantener más pacientes fuera del hospital y todos sabemos que cuando estamos curando a un paciente que ya tiene una enfermedad, esto es más caro para el sistema, es más caro para el ecosistema de salud, es mucho más grave la situación para la familia, para el paciente, porque ya está en un proceso reactivo, en un proceso de ver cómo puede gestionar su salud. Y aquí desde ahora estamos lanzando en Roche la celebración de los 125 años. Es una alerta para todos. Estamos lanzando una campaña que es parte del valor de este diagnóstico. Si usted ve algo anormal con su cuerpo, por favor, hable con el médico, haga una revisión, vaya al médico, a una clínica, hable con los amigos, porque es preferible ver antes lo que está pasando que esperar más tiempo. Muchas veces pensamos, es solo un pequeño dolor, en un par de días ya se me va a pasar, tomo unas pastillas y ya está, pero es importante verificar estas cosas. Entonces yo pienso que este valor diagnóstico es enorme y es parte de la cadena de valor del paciente y hay que combinar con la terapia. Hay diversos ejemplos de cómo lo hacemos. Por ejemplo, pacientes que tenemos un programa, por ejemplo, con Albert Einstein, en donde tenemos una de las soluciones de diagnóstico digital que permiten identificar a pacientes oncológicos cuál es el paso, la etapa en que se encuentran y cuál es la información que viene de los diferentes tipos de asignaturas médicas. Esta información puede venir del laboratorio, de la anatomía patológica, del diagnóstico por imagen, de la hematología. Así que es necesario que este grupo de médicos y especialistas en salud que está viendo este episodio, este paciente, tenga toda esta información disponible para él para tomar la mejor decisión posible para el paciente. Tenemos la solución NetFly que permite no solo identificar en qué paso está este paciente, es una solución digital y toda la información disponible para todos los especialistas y cómo esto puede conectarse eventualmente con el siguiente paso de decisión para la terapia. Y claro, el objetivo es que este paciente tenga una mejor calidad de vida o que se cure. Y otro ejemplo de agregación de valor a este proceso sería una campaña que estamos lanzando en el ámbito de la salud de la mujer. Sabemos que el cáncer del cuello uterino es provocado en su gran mayoría, por el papilomavirus y es curable y es detectable antes que se convierta en una amenaza. Así que nosotros estamos sobre todo lanzando una campaña muy fuerte en Brasil para todas las mujeres brasileñas para que se diagnostiquen, hagan este screening contra el papilomavirus, porque es un problema grande. Cada 90 minutos en Brasil muere una mujer y este es un tema que nos preocupa mucho. Queremos provocar un impacto aquí y queremos ofrecemos soluciones que abarcan desde la inscripción de las personas con toda la parte de gestión de datos demográficos hasta la prueba, la liberación de los resultados y cómo esto se comunica con los médicos para que ellos después, si es desgraciadamente un caso positivo, puedan hacer el seguimiento. Hay otros ejemplos de cómo combinamos mucho el diagnóstico con la terapia Roche y todo comienza por la investigación y el desarrollo.
Nuestros equipos están trabajando cada vez más juntos y definiendo estrategias conjuntas entre las pruebas que hay que desarrollar en función de los fármacos que estamos trabajando, pero también al revés. ¿Qué fármacos se deben desarrollar en función de las pruebas que estamos trabajando? Esta estrategia hoy día es integrada, de hecho, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, y nosotros estamos muy enfocados en mejorar la vida de los pacientes en Brasil. Yo diría que este es un primer paso, un puntapié inicial de mi parte. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Nos dio mucha visión a todos nosotros que estamos aquí escuchándole para saber cuál es la importancia del diagnóstico y cómo está totalmente conectado con la prevención y el tratamiento. Y aprovecho este momento que ha creado muy positivo para preguntarle a Antonio, que tiene mucha experiencia en Roche, sobre cuál es su visión acerca del diagnóstico hasta el tratamiento y qué hace Roche para hacer esta integración en la experiencia del paciente. Primero, quisiera agradecer, Víctor, a la iniciativa FIS por la invitación, por abrir este espacio nosotros de Roche. Quisiera saludar a Carlos, a usted, porque compartir este diálogo, esta conversación acerca de que nosotros como compañía, que no somos solo dos divisiones, sino que estamos integrados y buscamos en realidad espacios de co-creación. En realidad hay músicas brasileñas que dicen avión sin alas, fútbol sin pelota. Lamentablemente, todavía si se habla de enfermedades, el diagnóstico es todo, la parte diagnóstica en donde podemos hacer la prevención, y cuando se mira toda la jornada del paciente hasta llegar al tratamiento, hay todos los pasos en donde hoy Roche y después del tratamiento también el seguimiento. Todo esto pasa por un fuerte monitoreo de la parte diagnóstica, porque el tratamiento es simplemente una parte. Nosotros de la división Pharma seguramente siempre miramos dónde están las necesidades no cubiertas. Roche es una casa de innovación por decisión del negocio, no es peor o mejor que otra, pero nos enfocamos en tratar de traer, si el Alzheimer es un problema, estamos enfocados en traer soluciones para eso. Si nosotros miramos estas enfermedades raras, y por qué no la oncología, que sabemos, si usted mira los números 2030 o 2035 que nosotros vamos a tener como una pandemia de casos de cáncer, entonces nosotros miramos o tenemos esta mirada integral de cómo ayudamos al sistema de salud para que tenga el diagnóstico, la prevención, porque en realidad nadie quiere ser paciente. Todos, como dijo bien Carlos, queremos tener salud. Entonces, mirando y viendo que si nosotros podemos hacer manejos integrales en donde el paciente, la persona vive saludable o sana, descomprimimos el servicio de salud con sus gastos, con sus ineficiencias que son naturales, y podemos enfocar el recurso, el funding, en las terapias para las personas que de hecho necesitan. Lo que hemos hecho mucho en esto es terapias objetivo blanco o terapias diana, mirar todas las fases de la oncología. Cuanto más rápido trate al paciente, puede proveer la curación, ya sea en cáncer de mama, de corazón, o problemas de corazón. Podemos extender y llegar a límites en donde los pacientes antes no podían llegar. Y entonces este es el compromiso que tenemos, y como dijo bien Carlos, todo hoy pasa por mirar y ver una forma combinada, como nosotros miramos en nuestro sueño, nuestra ambición, es mirar, y claro, para esto nosotros tenemos que construir un marco legal, la seguridad jurídica, la transparencia, datos y generar colaboración. Porque para nosotros como Roche, si queremos traer propuestas de valor en donde se integre desde la primera parte de la jornada del paciente hasta su última jornada con diagnóstico y tratamiento, hay ejemplos para eso. Nosotros estamos moviendo cosas en donde estamos aportando soluciones en este sentido. Nuestro objetivo es hacerlo realidad. Seguramente no es fácil porque nadie lo hace solo. Entonces,
el gran llamado aquí es a esto, a que nos sentemos en torno a las mesas y discutir soluciones. Pensamos mucho, aprendemos mucho del mercado de diagnóstico porque vemos que el mercado de diagnóstico provee servicios mucho más allá del producto. Y en Pharma también empezamos a ver eso y pensamos, ¿cómo yo puedo poner una propuesta en donde yo genere un acceso más rápido, un cuidado mejor para el paciente y donde también genere un soporte para el paciente de manera adecuada? Este es el camino, hemos aprendido mucho y como Carlos dijo, hay marcos regulatorios de digitalización, cómo es que lo hacemos, pero lo más importante, el mensaje principal aquí es que hay una compañía que está dispuesta a buscar alianzas, desafiar el status quo de cómo operamos hoy, porque el COVID nos enseñó mucho, claro, con todo el dolor que estamos sufriendo, etcétera, pero se encontraron marcos regulatorios para que avanzáramos. Ustedes ven que la telemedicina es una realidad en Brasil y entonces vamos a aprovechar este momento. Nuestro compromiso, nuestra ambición de largo plazo es traer de 3 a 5 veces más innovación a quienes la necesitan con un 50% de impacto financiero en la sociedad. Bien que enorme esta ambición, hacerlo solos es imposible, así que con colaboración con todos los actores y tener foros como este, en donde nosotros podemos manifestar nuestra ambición, nuestro deseo, lo que estamos haciendo es el gran camino para empezar alianzas sostenibles. Gracias. Perfecto, Antonio. Excelente charla de una visión clara de todo lo que ha hecho Roche y la importancia del diagnóstico en el tratamiento y aprovechando un momento más creado muy importante por ambos, preguntarle a Carlos cuál es su visión acerca del diagnóstico correcto para el paciente correcto en el momento correcto. Como Roche Diagnostics o Roche Diagnóstica ha trabajado en este sentido de la medicina personalizada y cuál es el impacto, en su opinión, en la mejora de la salud pública. Yo pienso que está en mudo. Hemos perdido un poquito. Sí, estaba en mudo. ¿Ahora me escuchan? Muy bien. Gracias, Víctor. Es una pregunta muy importante y quisiera aprovechar lo que dijo Antonio de este tema de acceso porque es un tema muy importante. Nosotros en Roche entendemos que tenemos mucha innovación. Somos una empresa líder en innovación en el sector de salud. Tenemos un índice de investigación y desarrollo más alto en todas las empresas de salud. Hemos invertido el año pasado 13.000 millones de francos suizos. Hay un commitment muy grande de la organización en poner más innovación en términos de software digital, diagnóstico, tratamiento y también en términos de alianza. Es un punto que de hecho es muy interesante porque si nosotros queremos de hecho avanzar, como dijo Antonio, con soluciones totalmente integradas que abarcan desde la prevención hasta la detección, diagnóstico y screening y tratamiento, nosotros necesitamos de hecho hacer partnering también con otros players. Entonces yo quisiera hablar de este punto de acceso porque tenemos mucha innovación en este momento que no se está maximizando. Esto es clave. Y usted me pregunta, en cuanto a la prueba ideal, en el momento ideal para el paciente, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa con las autoridades y ver cuál es la innovación que nosotros tenemos que no está maximizada y maximizarla. En los últimos años, yo me acuerdo que hace 15 o 20 años, lamentablemente para una señora que tendría o que sería positiva para un cáncer de mama, esto podría ser una sentencia de muerte. Y hoy día ya no es así. Y podría ser en aquel momento una sentencia de muerte porque solo para tener el diagnóstico se tardaría 2 o 3 semanas para obtener el diagnóstico y ahora nosotros podemos obtenerlo en horas.
Son estos momentos que hacen que, de hecho, la innovación y la tecnología marquen la diferencia en la vida de los pacientes. Hoy día, el hecho de tener una prueba, un resultado de una prueba en algunas horas puede determinar la diferencia entre su calidad de vida y últimamente entre la vida y la muerte. Yo pienso que hay mucha tecnología que hay que maximizar y él existe. Estamos trabajando constantemente en conjunto con los colegas de Pharma para traer más innovación y más herramientas que puedan mejorar la vida de los pacientes en Brasil. Una de las cosas que me parece fundamental que tenemos que implementar más y más es el tema de digitalización. Hoy día, cada 80 días, toda información de Internet se duplica. Toda la información que hay disponible en Internet, en los medios de comunicación, los medios sociales, las redes sociales, se duplica. Claro que un médico para mantenerse totalmente actualizado tendría que estudiar las 24 horas del día, 7 días de la semana. Por ejemplo, herramientas como la inteligencia artificial tienen que ser más maximizadas y hay casos en que ya están. Por ejemplo, en la oncología, en los laboratorios de anatomía patológica, antes teníamos solo los anatomopatólogos que podían interpretar las láminas, solo ellos. Hoy día tenemos softwares, inteligencia artificial, algoritmos que proponen diagnósticos. El médico es el que valida, sigue siendo él que toma la decisión, pero para escalar la producción de resultados, nosotros estamos acudiendo a la inteligencia artificial en este ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos. Entonces hay, de hecho, maneras de poder ser más precisos en el resultado que entregamos a nuestros pacientes, que seamos más rápidos. Hay muchos ejemplos en donde nosotros tenemos una tecnología que es, por ejemplo, de pruebas de marcador cardíaco, en donde se ingresa al hospital a una clínica privada con un dolor en el pecho y 8 minutos después se tiene el resultado de troponina y otros marcadores que diferencian si usted tiene un ataque cardíaco e incluso dan la tendencia de lo que va a pasar con su corazón los próximos días, las próximas semanas. Así que hay tecnología, hay resultado correcto, un término correcto en este momento. Tenemos que sentar a la mesa con las autoridades, con los gobiernos, con los reguladores, con toda la gente que de hecho puede provocar un impacto en este proceso de la caída en la calidad y el valor y comenzar este diálogo. Hay espacio para hacer más porque Brasil es un país de dimensiones continentales con más de 200 millones de pacientes y es un mar de oportunidades y tenemos que aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Fue bueno este tema también del acceso y cómo democratizar y mejorando los desenlaces de los pacientes. Y seguramente los costos van a reducir y vamos a tener un aumento de los accesos. En ese sentido, quisiera preguntar a Antonio con respecto a los accesos, por ejemplo, el tratamiento correcto para el paciente, correcto en el momento correcto. ¿Cuáles son las iniciativas de Roche Pharma para poder verificar cada vez más acceso a los brasileños que están en ese sistema público, privado, cuáles son los esfuerzos? Nosotros sabemos que todo esto depende del diagnóstico, como Roche Pharma se mueve hacia esta orientación. Gracias, Víctor. Esta es una pregunta que realmente hoy dentro de Roche nosotros discutimos. Y él dice que para él, desafortunadamente, tenemos dos tipos de Brasil. De la iniciativa privada, que nosotros tenemos tecnologías que llegan vía marco regulatorio ANS de una manera más rápida y que dan acceso al ilimitado número de personas. Sabemos que es grande, sin embargo, verificando otras personas que dependen del Sistema Único de Salud. En este mercado nosotros estamos muy avanzados en la medicina personalizada como nosotros estamos aquí. Sin embargo, nuestro gran reto para poder generar
esta misma y luego disponer estas terapias para todos estos otros pacientes que también necesitan más y más rápido. Cuando verificamos esta situación dentro de Roche hemos discutido mucho cómo nosotros generamos acceso. La fórmula no es igual. Nosotros ya tenemos modelos que estamos buscando y luego copiando, llevando de otros países que lograron traer y generar acceso de manera rápida, innovación en el servicio público de manera universal para la medicina personalizada de precisión, porque desafortunadamente esta inequidad, es decir, el paciente en el privado logra un diagnóstico de cáncer de mama en las etapas, digamos, más iniciales de la enfermedad. Cuando vemos la realidad de cáncer de mama en el SUS, vemos que los pacientes llegan en etapas más avanzadas. Esto pasa con el aspecto del pulmón también. Entonces, por eso, que es lo que Carlos estaba hablando. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Necesitamos diálogo, debemos mirar esto. Está claro que las mismas fórmulas que hemos aplicado en el pasado puede que no funcionen, entonces nosotros realmente debemos estar abiertos a buscar alternativas y necesitamos hablar con respecto a eso. Cáncer de pulmón, nosotros vemos que hoy cáncer de pulmón es cuanto antes se tenga acceso a pruebas, análisis, co-foundation, donde luego logramos un mapeo, nosotros podemos planear no tan solo el tratamiento inicial, sino también toda la segunda, tercera, cuarta línea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un beneficio realmente que está con el médico, que él ve el paciente de otra manera, él ya empieza a hacer la planificación de este paciente. No estamos hablando tan solo de tratar un momento determinado. Puedo verificar cuáles son las alternativas que tengo de los viajes, de los abordajes que debemos hacer. Cáncer de mama, lo mismo, también como dijo Carlos, hoy nosotros tenemos claramente cáncer que se puede curar y nuestro esfuerzo como empresa es justamente siguiendo este marco regulatorio, tanto del privado como del público. De esta manera nosotros hemos realizado las sumisiones en el modelo que denominamos tradicional y de la manera entonces que es el marco regulatorio y estamos buscando de manera muy fuerte esa experiencia. Uruguay tiene un proyecto maravilloso de tarifa plana que denominan independiente de la línea y de lo que necesite el paciente, independiente de la línea de tratamiento, es previsibilidad en los costes de las mujeres y para estos pacientes. Todo eso traemos, hay discusiones, seguramente necesitamos seguridad jurídica, transparencia y todo eso es posible porque tenemos los datos y los datos están disponibles y estoy seguro que post-COVID, que vemos que solo no hacemos nada, no digo como Roche, digo, sino como sociedad, necesitamos los unos a los otros, vamos a lograr alcanzar esta nuestra ambición en colaboración con todos. Eso es, muchas gracias, Antonio. Incluso en este sentido, yo quisiera aprovechar que Carlos está aquí porque durante la pandemia todo esto hizo con que Roche, Diagnóstico y Pharma se unieran bastante para poder buscar las mejores soluciones, tanto para sistemas de salud privado, para sistemas de salud público, estados, municipios y también para grupos hospitalares, laboratorios, clínicas. Todo esto siento en el día a día, incluso trabajando en Roche en los últimos años, que al menos tengo una reunión de diagnóstica con Pharma y el lunes incluso hablé con Antonio que he tenido 3 reuniones con Pharma y quisiera verificar y ustedes como líderes de la organización que tienen mucha experiencia incluso en Roche, cómo pretenden seguir con esto y claro, empezando en la empresa, cómo esto va a impactar también a los clientes y siento que los clientes realmente quieren esto, esta conexión de Roche, tanto de diagnóstico como de Pharma, de Roche, y quisiera saber, Carlos, qué ha hecho con respecto a esto. Y yo creo que nosotros debemos colaborar más con eso porque pienso que hace algunos años éramos 2 divisiones completamente radicales que estaban ahí totalmente edificadas en sus negocios, a lo mejor hace unos 8 años. Y entonces en un determinado momento nuestro senior manager, hace unos 5 años,
Ellos determinaron que nosotros teníamos una agenda estratégica, digamos que no son de 1 o 2 años, es una agenda más estratégica con 7 pilares principales. El primer pilar es justamente este de One Rush. ¿Y por qué? Porque nuestro objetivo como organización, en primer lugar, ante todo, es provocar un impacto en la sociedad, provocar un impacto en los pacientes, es mejorar la vida, la calidad de vida de los pacientes, es ayudar a salvar vidas, trabajar directamente con los profesionales de salud, trabajar con los gobiernos, con las autoridades de salud, en este caso en Brasil, en todo el mundo. Ese es nuestro objetivo en primer lugar. Es, digamos, asegurar, salvar vidas, si posible. Y si nosotros cumplimos bien este objetivo, todos los otros, e incluso los objetivos financieros, seguramente vamos a alcanzar. Esa es la lógica de la organización. Esa es la filosofía. En primer lugar, el paciente y después todo lo que viene a más. En ese sentido, yo creo que la pandemia ha acelerado todo este proceso porque nosotros hemos tenido un proceso realmente muy desafiador para gestionar, porque Roche, digamos, fue la primera empresa a lanzar la prueba de PCR, después más de 10 pruebas que están disponibles en el mercado, distintos tipos de pruebas que pueden medir y dar un diagnóstico al paciente en las varias etapas del COVID. Y esto ha acelerado todo el proceso porque nosotros hemos tenido que, como organización, trabajar en conjunto porque tenemos diagnósticos. Sin embargo, Pharma también tenía, voy a dejar eso para que Antonio hable, algunos fármacos que a lo mejor podrían provocar impacto también en esta enfermedad, impactos positivos, en especial en los enfermos agudos. Hemos tenido que aunar fuerzas para poder hablar con los gobiernos, autoridades sanitarias, porque digamos la presión que hemos tenido como organización de ofrecer todos los millares de pruebas que no teníamos en un determinado momento, hemos tenido que aumentar la línea de producción en 1000% y aún así esto no fue suficiente porque la presión, digamos, todos querían los 7.000 millones de personas querían fármacos y fue desafiador y fue un momento que nos acercó mucho y no tan solo por motivos, digamos, de propósito, no solo por motivos de saber que cuando estamos centrados en algo nosotros somos mucho mejores, realmente cuando estamos juntos, trabajamos juntos, somos mejores y logramos mejores resultados. Sin embargo, también porque tenemos este objetivo que es muy estratégico, que es el objetivo de One Rush, que nos permite incluso enfrentar esto en conjunto cada vez más. Cada vez más tenemos estas cuestiones en conjunto, tratamos temas tácticos y también tenemos reuniones, una base más estratégica cada 3 meses, después algo más estratégico cuando hablamos cada año y todo esto va a la organización hasta que llega a nuestro comité ejecutivo, a la comisión ejecutiva. Y ahí discutimos cómo haremos esto suceder. Entonces hay un movimiento en la organización para que este impacto sea cada vez más importante porque este justamente es nuestro objetivo. Excelente, Carlos. Y tanto Antonio como usted han promocionado mucho este tema dentro de la empresa. Incluso aprovecho, Antonio, que tiene mucha experiencia en Brasil, cómo esta nueva forma hoy que Roche Pharma ha trabajado. Entonces he visto también los PJP, los HPs, y podemos ver ahí lo que significa cada una de las siglas. Y ellos también están muy preocupados en hacer este mapeo claro de la jornada del paciente, de cómo será el acceso, de cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace, digamos, este trabajo. Y quisiera saludarles incluso porque veo realmente una interacción muy grande con diagnóstica, algo que no he visto antes. Entonces sería un gusto realmente entender esto. Como Carlos incluso ha hablado, yo creo que realmente es estar
a servicio realmente de nuestro cliente, de los que necesitan, y nada más lógico que trabajar de una manera integrada. Se empieza a verificar la jornada del paciente. Yo no puedo pensar tan solo en el tratamiento, porque como ha hablado usted, esta parte de diagnóstico trae un valor para el sistema de salud en economía, en agilidad, en poder traer los tratamientos, o incluso a veces no hace falta el tratamiento, o el tratamiento no es con fármacos, no necesita este tipo de terapia. El valor de la jornada empieza en el diagnóstico, y trabajar de esta manera, este nuevo modelo de operación, que no tenemos a lo mejor visitador médico, tomamos la decisión de verificar cómo nosotros podemos, en realidad, el primer punto de contacto con el cliente para entender la necesidad, verificar la jornada y dónde puedo realmente colaborar para hacer este sistema más justo, más equitativo y luego sostenible para las tres partes. Nosotros decimos que son tres lados: para Roche, para los operadores, para el prestador, y todos nosotros tenemos el mismo foco en traer beneficios a los pacientes. Ese es el modelo operativo. Veo las alegrías, la alegría de la gente de querer implementar, porque Carlos trae esto siempre, y aquí con él encontramos una palabra: generamos magnetismo entre las personas para que ellas en conjunto puedan trabajar para esas soluciones. Y ha sido un gusto importante, ha sido un gusto, eso es importante para todos. La salud no es fraccionada, necesitamos ayudarles para ayudar a los pacientes hacia este objetivo y este beneficio. Muchas gracias, Antonio. Llegamos a los 2 minutos y medio finales, y quisiera aprovechar incluso para agradecerles tanto a Carlos como usted, Antonio, por las excelentes explicaciones sobre cómo Roche, diagnóstico, Pharma trabajan en conjunto y cómo puede hacer la diferencia para la sociedad. Y está muy claro realmente esta alineación entre los dos líderes seniors que están ya desde hace muchos años trabajando en Roche, y fue muy inspirador escucharles. Y quisiera solicitar unas palabras finales a Carlos aquí en el minuto siguiente, Antonio, para que podamos finalizar. Muchas gracias, fue un honor compartir este panel con ustedes. Hola, Víctor. Yo que agradezco a usted y a la organización FIS. Solo 2 mensajes de mi parte. En primer lugar, nosotros debemos invertir más en infraestructura de diagnóstico en Brasil. Esto es cierto, no tan solo en la parte privada, que claro, ya está por encima de la curva, sino en especial en el Sistema Único de Salud, como nosotros vamos a tener esta discusión incluso con los gobiernos para poder incluso canalizar, digamos, invertir en esto para que podamos ser más proactivos y eliminar los enfermos de los ingresos hospitalares. Entonces hay una inversión inicial, y claramente después tenemos ahí beneficios posteriores, para no decir del impacto que provoca en la vida de los pacientes. Luego, el segundo mensaje es con respecto a los pacientes, la población brasileña que nos escuchan. Si tiene algún problema, digamos, y si tiene algo, si siente algo, es importante buscar un médico. Verificamos esto en ámbito mundial, y es muy importante realmente que seamos más proactivos como pacientes, y yo creo realmente que los pacientes realmente tienen cada vez más conocimiento, cada vez más autonomía en este proceso, y corresponde a nosotros tomar esa decisión y verificar cómo debemos tratar eso. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a la iniciativa, Carlos. Siempre es un gusto compartir, tener esa conversación con usted. Siempre vamos avanzando, y mi mensaje final es, bueno, colaboración, colaboración, colaboración. Sea nadie hará lo que queremos. Solos hasta podemos ir más rápido, sin embargo, juntos vamos más rápido. Entonces, la colaboración, sentar todos en la mesa para este diálogo, porque realmente nosotros debemos generar
este bienestar común a los que más necesitan y los que están vulnerables, porque desafortunadamente los que pasan por problemas de salud son ellos y debemos de estar a servicio de ellos, de los pacientes. El mensaje es: estamos abiertos a la colaboración y de forma proactiva vamos a buscar soluciones que realmente no existen, sin embargo que podemos disponer a todos que necesitan. Muchas gracias. Gracias, Antonio, Carlos, todos los que participaron. Fis, buenas tardes.